Pier Giorgio Frassati. Grabado por FSM Radio. Capítulo 6, parte 3. Lo que hasta ahora hemos dicho de Pier Giorgio apenas nos lo revela, al modo de un especulativo apasionado por las ideas, inquiridor de sistemas. Era intelectual, especialmente en su mesa de trabajo, cuando se entregaba al estudio, que fue siempre para él una ocasión de virtud. Sin embargo, sería darnos una idea incompleta de su fisonomía moral e intelectual el representárnoslo como indiferente a los conflictos de ideas que perturbaban su época, a los peligros que las lagunas de la enseñanza oficial hacían correr a los jóvenes, y a las diferentes formas del apostolado intelectual católico entre los estudiantes. Seguía asiduamente los cursos y las conferencias del círculo. Se había hecho inscribir en la Sociedad de Cultura Católica, y también sabemos que estudiaba con pasión la apologética en los libros más recientes, la teología en Santo Tomás y en las Escrituras, y que no desdeñaba del estudio de los santos padres y más especialmente de San Agustín. Sobre muchas cuestiones, no vacilaba en dar un parecer que permitía suponer un largo estudio hecho a conciencia. Pero daba su parecer más bien en una conversación, que por escrito o en discursos. Era poco aficionado a escribir, y era tan poco orador. No obstante, en raras ocasiones, le aconteció tener que redactar un informe. Uno de ellos nos ha sido excepcionalmente conservado. Es menos un informe que un ardoroso llamado de la Federación Diocesana a la buena voluntad de todos los círculos, a perfeccionar la formación cristiana y social de los estudiantes de los cursos secundarios. En calidad de miembro del círculo parroquial Mlites Mariae, se dirige a sus compañeros. Transcribamos un extenso este llamado. Turín, 30 de octubre de 1922. Queridos camaradas, como lo sabéis, este año, en el Congreso de la Juventud Católica celebrado en Roma, se notó la falta de organización de la juventud estudiantil. Por esto, los jefes de nuestro movimiento decidieron agrupar en la Asociación de la Juventud Católica a aquellos jóvenes que tienen necesidad de una instrucción adaptada a sus medios y de una apologética sólida que les permita hacer frente a los continuos peligros que están expuestos en las escuelas públicas. La Federación de Turín, siempre muy activa y más que nunca convencida de la necesidad de organizar a los estudiantes para preservarlos de todos los peligros de la vida, había formulado desde el alto pasado un audaz y magnífico programa. ¡Ay! Los estudiantes casi no han respondido a este llamado, manifestando de este modo el poco cuidado que tienen de la elevada misión que les ha sido confiada por la divina providencia. En cuanto a nosotros, católicos, sobre todo a nosotros estudiantes, tenemos, en este momento crítico que atraviesa nuestro país, un grave deber que cumplir, el de nuestra propia formación. Nosotros, que, por la gracia de Dios, somos católicos, no debemos derrochar los mejores años de nuestra vida, como tantos jóvenes, que se muestran preocupados ante todo por esos placeres, que no traen ningún bien real, y cuyo único resultado es agravar la inmoralidad de nuestra sociedad. Debemos hacer provisión de fuerzas, a fin de estar preparados un día para los combates que estemos llamados a librar por la realización de nuestro programa, así como para procurarle a nuestra patria, en un porvenir próximo, días más dichosos en una sociedad más sana. Pero no alcanzaremos esa finalidad sino por la oración continua, que nos obtendrá en primer lugar la gracia de Dios, sin la cual vanos serían nuestros esfuerzos. Luego, la organización y la disciplina, a fin de estar preparados para la acción en el momento oportuno. Y por fin, la inmolación de nuestras pasiones y de nosotros mismos, pues sin eso nada haríamos. En lo que se refiere a la organización, la Federación, prosiguiendo este año con nueva actividad su ruda tarea, dirigió a todos los círculos una premiante invitación
para hacerlos colaborar con ella en esa finalidad. Promete a los jóvenes, si ellos responden generosamente a su llamado, un suplemento de estudios postescolares que les permitirá llenar las lagunas de la enseñanza oficial e iniciarse en las cuestiones filosóficas y religiosas. Conformándome a los anhelos de la Federación, en nombre del presidente del Círculo Milites Mariae y en mi calidad de delegado de los estudiantes, os ruego tengáis a bien remitir con toda urgencia al secretario del Círculo las indicaciones precisas sobre la escuela y la clase a las que concurrís, a fin de que podamos, a la mayor brevedad, hacer llegar esos informes a la Federación. Agradeciéndoos todo cuanto tengáis a bien hacer en este sentido, en la certeza de que seréis ampliamente recompensados en la otra vida, me apresuro a daros el saludo cristiano. ¡Viva Jesús! El delegado de los estudiantes, Pier Giorgio Frassati. Otro rasgo de su fisonomía moral, en el curso de su vida de estudiante, fue su sentido católico y su docilidad a la Iglesia. Es la señal del espíritu cristiano, y de él estaba demasiado compenetrado como para no dar su adhesión plena a todas las directivas del soberano pontífice en todos los dominios, y hacer de modo que esas directivas fuesen en todas partes acogidas filialmente y cumplidas escrupulosamente. Muchas veces, en el curso de la guerra y de los años posteriores a ella, la encíclica Pacem lleva la fecha del 23 de mayo de 1920. El Papa Benedicto XV se dirigió a las diversas naciones, pidiéndoles, al paso que les dejaba el cuidado de precisar los arreglos políticos exigidos por la justicia y por sus respectivos intereses, colaboraran en el advenimiento de la paz internacional. Pier Giorgio tuvo frecuentes ocasiones de trabajar en su esfera, en la preparación de los ánimos en favor de la paz tan recomendada por Cristo. El 21 de junio de 1921, estudiantes de Suiza y de Italia se reunieron y expresaron unánimemente el voto de un acuerdo internacional y de ayuda mutua entre los estudiantes de las diferentes naciones. De allí nació la asociación que tomó el nombre de Pax Romana y que agrupa actualmente más de 40.000 estudiantes de Europa y de América. Pax Romana. Leemos en sus estatutos. Número 1. Agrupa a las federaciones de estudiantes católicos de todos los países y desarrolla entre ellas, por medio de su secretaria y de sus comisiones, relaciones continuas, intercambios, viajes de estudio, congresos regionales. Número 2. Organiza un congreso anual internacional. Número 3. Favorece los trabajos de los estudiantes en favor de las misiones. Número 4. Recopila y publica la documentación concerniente a la vida universitaria, especialmente por medio de su boletín Folia Periódica. Número 5. Ayuda a los estudiantes católicos, especialmente a aquellos que prosiguen sus estudios en el extranjero. Número 6. Representa a los estudiantes católicos ante las demás organizaciones internacionales. En el mes de septiembre del mismo año, 1921, Pax Romana celebró en Ravenna su primer congreso. Pier Giorgio, delegado de la FUSI, tuvo una activa participación en él. Había pasado la mayor parte de ese año al lado de su padre, a la sazón embajador en Berlín, y había aprovechado esa ocasión para entrar en relaciones con la juventud de la capital alemana y para reclutar en su seno adhesiones al Congreso. Le oigamos narrar sus impresiones acerca de las primeras conversaciones. Abril 17 de 1921. Recién hoy pude trabar relaciones con el doctor Sonnenschein, simpático sacerdote, que habla bastante bien nuestra lengua, pues cuida igualmente de los italianos residentes en Berlín. Le pedí informes referentes al estado del movimiento católico entre los estudiantes, y me enteré de que eran católicos en un 10%. Sin embargo, la obra del doctor Sonnenschein, consagrado desde hace 15 años a la preparación de los jóvenes para la vida social, debió tomar una nueva orientación.
la búsqueda de trabajo que permita a los estudiantes hacer frente a las dificultades originadas por la carestía de la vida. Lo mismo que en nuestro país, esa asociación es independiente de las demás organizaciones católicas. Existen, sin embargo, círculos mixtos, incluyendo estudiantes y obreros. El Dr. Sonnenschein me pidió cortésmente que asistiera a las reuniones de esos círculos, lo que me permitirá conocer ese doble ambiente. De regreso a Turín, se afanó en los preparativos del Congreso. Con prudente sentido práctico, averiguó con respecto al alojamiento de los congresistas y sobre el precio de la pensión, que se esforzó en poner al alcance de todos los bolsillos. El Congreso fue un éxito. Una atmósfera de franca camaradería animó las sesiones. Los estudiantes fraternizaron ampliamente. Cesaron las desconfianzas y se trabaron reales y duraderas amistades en el curso de esas fecundas jornadas. Pier Giorgio contribuyó ampliamente a ello. Lo felicitaron verbalmente y por escrito. Se estableció un intercambio de cartas entre él y varios jóvenes y muchachas estudiantes. Se revivían de ese modo las horas del Congreso. Se cambiaban impresiones, se recordaban los buenos momentos que pasaron juntos después del Congreso. Pues Pier Giorgio había aprovechado la estada de los que tomaron parte en el Congreso para hacerles admirar las maravillas del turismo y los recuerdos históricos de Italia. Citemos estas líneas de una estudiante vienesa, María Fischer, que fue a menudo testigo de su constante caridad. Cuando llegamos a fines de agosto, escribe a Ravenna, Pier Giorgio Frassati fue uno de los estudiantes que nos acogieron del modo más cordial. No entendíamos mucho el italiano, pero él hablaba bastante bien el alemán. De este modo, tuvimos a menudo oportunidad de vernos. Aún se convirtió en nuestro guía inseparable. Acompañándonos alegremente en Ravenna, nos habló de la FUSI, de la vida de los estudiantes italianos, y nos preguntó con respecto a los nuestros. Gustaba mucho de nuestras canciones de estudiantes. Nos impresionó desde los primeros días su fervor religioso. Me dio la impresión de uno de esos raros hombres que poseen la verdadera piedad, porque su fe y su vida se inspiran siempre en el Espíritu de Jesucristo. Se interesaba vivamente en las sesiones del Congreso y parecía convencido de que a los católicos de todas las naciones les corresponde trabajar por la realización de la paz en el mundo, en nombre de la fe romana. En la última sesión, en medio del entusiasmo general, se decidió lo siguiente: que todos los adherentes de la Pax Romana habían de saludarse con estas palabras: Pax tecum. La paz sea contigo. Ese bello deseo lo repetía siempre en las numerosas cartas que de él recibí posteriormente. De Ravenna fuimos a Roma. A pesar de poseer un boleto de primera clase, quiso viajar con nosotros. Permaneció toda la noche y hasta las 12 del día siguiente en el pasillo de un coche de tercera clase, sentado sobre una valija. Nos fue imposible convencerle de que fuera al compartimiento al que le daba derecho su boleto. En Roma, estuvo una semana entera con nosotros, acompañándonos con una diligente atención de una a otra iglesia, de uno a otro monumento. Tuve entonces ocasión de conocerle más íntimamente. Me sorprendió su profundo conocimiento del catolicismo. Me dio la impresión de un hombre que había organizado su vida, aún en los menores detalles, en perfecta conformidad con las enseñanzas de Jesucristo. Admiraba su vivo afecto para con su familia, y también su profundo conocimiento y su aprecio por el temperamento y por las costumbres de nuestro pueblo. Al llegar a Italia después de la guerra, yo no había podido deshacerme de ciertas aprensiones. Mas Pier Giorgio me tranquilizó luego con su alegría y su cordialidad. En los primeros días de noviembre de ese mismo año, luego de una larga estada en Friburgo, en Brisgau, en el Ducado de Bade, y después de un viaje por el Rin, llegó a Viena pasando por Praga. Durante la semana que permaneció en Viena,
tomó parte en la fiesta de la Unión de los Estudiantes Católicos y en la del aniversario de la Unión de las Universidades Católicas. Dio la impresión del más alegre de los invitados y del más asiduo a las ceremonias religiosas. Por mi parte, jamás olvidaré con qué fervor le vi rezar el rosario. Nos habíamos prometido volver a vernos. ¡Ay! No le volví a ver más. Pero conservo, como precioso recuerdo de él, un rosario hecho con semillas de su jardín y una bella edición de Los novios de Manzoni, con esta dedicatoria escrita de su mano. En recuerdo de los días de fe que juntos pasamos en Italia. El recuerdo que de él guardamos no se apagará sino con nuestra vida. La doctora María Schwann, que le sirvió de guía en el Rin, escribe a su vez. Cuando, en el curso de una de sus visitas a Bonn, vio las banderas de los ejércitos de ocupación en el Rin y las tropas en la ciudad, empezó a hablar largamente de la paz, que tanto anhelaba. Visiblemente, el odio entre las naciones le destrozaba el corazón. Hubiese querido verlas amarse y comprenderse. Esta es una de las razones por las cuales él mismo se esforzaba, mediante contactos personales, en comprender los sufrimientos y las aspiraciones de las demás naciones. Pier Giorgio se esforzó también, a veces, en la medida de sus medios, en aliviar estos sufrimientos, que a la sazón afectaban más particularmente a la clase burguesa de la sociedad. A dicha joven estudiante le envió algunas coronas rogándole las distribuyera sin indicar la procedencia. A otro le envió una fuerte suma destinada a los niñitos pobres de Berlín. A todos enviaba el saludo de la verdadera paz, que es, según la palabra del soberano pontífice, fruto del amor cristiano al prójimo más que de la justicia. Fiel a las directivas de la Santa Sede, referente a la pacificación de los ánimos, se interesaba de igual modo en todas las necesidades de la Iglesia y hacía suyas las intenciones generales o misioneras que da el soberano pontífice mensualmente a los asociados del apostolado de la oración, que son alrededor de 30 millones en el mundo. Durante el curso del año escolar 1913-1914, el padre Lombardi, S.J., lo recibió en la asociación. Piadosamente, recibía mensualmente el billete blanco, portador de las intenciones del Papa, y lo conservaba cuidadosamente en su misal. Dichoso de unir su oración y su vida a la oración y a la vida misma del corazón de Jesús, inmolándose continuamente en el altar por el triunfo de los intereses de su Padre. No podríamos concluir mejor este capítulo que recordando el juicio que el llorado Monseñor Pini, capellán general de la FUSI, formulaba acerca del estudiante y sobre su acción en el ambiente en el que lo había colocado la providencia. A medida que Pier Giorgio se elevaba a una más alta concepción de la vida católica, se comprobaba una constante elevación de su alma y un más amplio desarrollo de su pensamiento, de sus afectos y de su acción. En una palabra, un progreso que lo hacía más querido y le daba una siempre mayor influencia en la vida de la Federación. En los últimos tiempos, se notaba en él una perfecta armonía entre la cultura y la alegría, entre la energía de la juventud y la piedad sincera. Dominaba, por encima de todo, la caridad serena, abierta, generosa, que ha de ser el ideal del joven cristiano cultivado. Cuanto más se le conocía, tanto más se le apreciaba y tanto más se le amaba. El ejemplo de Pier Giorgio produjo magníficos frutos entre la juventud en general, y más particularmente entre los que estaban más especialmente apegados a él. El bien que ha hecho jamás se agotará.